Primera carta de San Juan, capítulo 3. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice, todo aquel que comete pecado, recuerden que en esta porción la mayoría de los verbos están en el tiempo presente continuo. Tiempo presente, modo indicativo, voz activa. Por lo tanto, podemos leerlo, todo aquel que está permanentemente cometiendo pecado, infringiendo también está la ley. Podríamos traducirlo de esa manera. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que está permaneciendo constantemente en Él no está pecando constantemente. Todo aquel que peca constantemente no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Porque el diablo peca o está pecando constantemente, deliberadamente, desde el principio, sin cesar. El diablo no ha cesado de pecar. Él permanentemente, constantemente, habitualmente está pecando sin arrepentimiento, sin vergüenza, descaradamente, impúdicamente. Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no está constantemente y permanentemente practicando el pecado, porque la simiente de Dios está constantemente y permanentemente permaneciendo en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Verso 10. Y quiero que leamos el verso 10 sintiendo el peso, sintiendo la carga de cada palabra. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada, pero también cada palabra es inspirada. Quiero que leamos el verso 10 con el peso del significado. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan o en esto se evidencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel inclusivo universal, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Señor, oramos esta mañana y pedimos, Señor, que abras tu palabra para nosotros. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir del alma, los tuétanos, las coyunturas, penetra profundamente donde nada más puede llegar. Tu palabra llega. Tu palabra, Señor, manifiesta, revela y evidencia nuestro corazón. Es tu palabra la que trae luz a esas zonas, a esas áreas de mi vida que están en tinieblas o en oscuridad. Tu palabra dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Somos mentirosos por naturaleza. No solamente mentimos, sino que nos mentimos. Tenemos la capacidad de autoengañarnos.
Pero es la luz de tu palabra, es el poder de tu palabra lo que nos puede traer convicción. Oramos que esta mañana, Señor, tú puedas darnos luz precisa. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este es el mensaje número 17 en esta serie estudiando el libro de Primero de Juan. Yo soy tu Padre. Bueno, es el título del mensaje. En la historia del cine, encontramos películas que tienen la virtud de pasar de generación a generación. Son películas que por su nivel, por su trama, por su guión, por los artistas, por escenas o por dichos, han quedado en la memoria colectiva. Por ejemplo, en la película Terminator 2, usted recordará, Arnold Schwarzenegger encuentra a John Connor cuando éste tenía 16, 17 años y él viene ahora por segunda vez para no para destruirlo, matarlo, sino para protegerlo. Y el niño, el joven, se encarga de enseñarle algunas palabras y algunas palabras sucias también. Pero ahí está la frase, ¿se acuerda que él está enseñando cómo contestar cuando alguien le pregunta y le dice, hasta la vista, baby? Esa frase quedó marcada y la repetimos y la decimos porque es una frase célebre. Es una frase que inmediatamente, ¿cierto?, nos lleva a esta película. Otra película, estoy hablando de películas recientes, no más allá de tal vez 30 o 40 años. Forrest Gump. Usted recordará que este niño que creció con alguna insuficiencia mental se fue creciendo y la película nos va mostrando que él tiene participación en eventos importantes de la historia de los Estados Unidos. Y este joven, ¿cierto?, tiene una amiga muy querida y que se enamora de ella desde pequeño, Jenny, y cuando los matones del colegio lo buscaban para molestarlo y hostigarlo, él tenía que correr y la niña le decía, corre, Forrest, corre. O la película del náufrago también. Este hombre que trabajaba en un courier internacional, su avión se estrella y pasa varios años y entra en un proceso de locura y comienza a abrir las cajas de los pedidos que llevaban internacionales o nacionales y encuentra un balón de voleibol marca Wilson y cuando él decide partir con su pequeña barca y se da cuenta que el mar lo está tragando y ve que ese balón que ya le había crecido el pelo se va alejando y comienza a gritarle. ¿Cómo le grita? Wilson, Wilson, perdóname, Wilson. En la película El Imperio Contraataca, no estoy aquí como un crítico de cine, estoy tratando de dar un ejemplo. En la película El Imperio Contraataca, que fue estrenada a finales de los años 70, en donde tenemos a Harrison Ford como uno de los protagonistas, ¿cierto? El encuentro del imperio contra los rebeldes. Y está Luke Skywalker junto a su hermana, la princesa Leia, dirigiendo y encabezando esta línea rebelde contra el imperio y el lado oscuro de la fuerza. Y tiene su encuentro con Lord Vader y se encuentra y está en esa pelea y los ¿cuánto se llama? Los láser, espadas láser, golpean y el sonido y las luces. Y yo me acuerdo cuando vi por primera vez esta película, el sonido era impactante en el cine y todo eso. Y finalmente Lord Vader le quita la espada, le corta la mano y le dice, ven Luke, juntos dominaremos el universo, cámbiate al lado de la fuerza. Y Luke le dice, no, porque tú mataste a mi padre.
tú eres el que mató a mi padre. Y Lord Vader le contesta, yo soy tu padre. Bueno, esto tiene su lado espiritual, esperen un momento. Yo soy tu padre. Y cuando Luke oye esto, queda tan golpeado y tan sorprendido que dice, no, esto no puede ser, tú no puedes ser mi padre. Y se lanza por uno de los espacios que tiene la estrella de la muerte. Pero esa frase, yo soy tu padre, también ha quedado grabada dentro de los hitos del cine. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Y hemos llegado al capítulo 3, verso 10, en donde Juan va a hablar de que toda la raza humana está dividida en dos grupos. O hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, o hijos del diablo, o el diablo es nuestro Padre. Creo que lo tengo acá. Kenneth West traduce el verso 10 de la siguiente manera. En esto se hace evidente quiénes son los nacidos de Dios o hijos de Dios y quiénes son los nacidos del diablo o hijos del diablo. Como he dicho, hay dos y solo dos opciones. ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? No hay otro. En esto se hace evidente quiénes son los nacidos o los hijos de Dios y quiénes son los nacidos o hijos del diablo. Y luego dice, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Hay alguna evidencia para que yo pueda creer, para que yo pueda estar completamente convencido de que soy hijo de Dios o no lo soy? Y Juan nos da dos. Todo aquel que no practica que habitualmente la justicia, todo aquel que no practica habitualmente la justicia, y aquí viene la definición que cae sobre nosotros, absoluta, no es de Dios, no ha nacido de Dios. Y la segunda, ni tampoco el que no ama habitualmente. ¿A quién? A su hermano. Es decir, y lo voy a explicar en el transcurso del mensaje, estas dos evidencias. El que no practica habitualmente la justicia y aquel que no ama habitualmente a su hermano. Ahora, hemos venido estudiando desde el verso 4 en adelante que Juan deja en claro que él no está hablando de perfección. ¿Ok? Eso es claro. Lo hemos dicho a lo largo de los mensajes. Juan no está hablando de perfección, como si el creyente en algún momento de su vida puede alcanzar un nivel desde el cual nunca más pecará. Eso se llama herejía del perfeccionismo. Lo tenemos claro, ¿no? Juan entonces no está hablando de perfección espiritual. Esa perfección espiritual se logrará finalmente en la segunda venida de nuestro Señor, en la esperada glorificación que la iglesia espera. ¿Usted espera al Señor su segunda venida? Ahora, no obstante, Juan no está hablando de perfección porque la perfección es imposible para nosotros en este estado. En este lado de la eternidad, la perfección no es posible. Pero no obstante, hermanos, la regeneración o el nuevo nacimiento
inexorablemente. Producirá un corazón que esté inclinado, que es una tendencia general hacia la justicia. No estoy hablando de una tendencia perfecta, sino de una tendencia general. Juan está hablando de eso. De todas las personas que han nacido de nuevo, no es que alcancen un nivel de perfección y nunca más pequen, sino que tendrán no perfección, pero una dirección. Estoy más enfocado para allá. Mi camino está más para allá que para acá. Juan no está diciendo que el creyente no puede pecar. Ya lo ha dicho en el capítulo 1, versos 8, 9 y 10. Específicamente el 9. El verso 5. Que si andamos en luz, vamos a estar constantemente y permanentemente confesando nuestros pecados. No es perfección, es tendencia general. Ahora, lo que Juan está hablando aquí, y es la opinión de la mayoría de los comentaristas, es que el pecado que el cristiano comete es un pecado puntual, es un pecado individual, por llamarlo de alguna manera, es un pecado puntual. Puede que esté pecando, pero el Espíritu Santo, el Espíritu, la simiente, como vimos la semana pasada, la simiente divina está en él. Y el Espíritu Santo que lo habita le dirá claramente y lo llamará al arrepentimiento, lo convencerá de pecado. Gloria a Dios por eso. Puesto que tenemos la tendencia de autoengañarnos, pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia, tenemos el testimonio de Dios que nos está convenciendo. Y Dios va a buscar a los creyentes, Dios va a buscar a sus hijos. Como he dicho más de una vez, hay creyentes que pueden decir, no quiero nada más con Dios, me voy, Dios déjame en paz, déjame vivir a mi manera. Buena suerte, porque Dios te buscará. Ciertamente el bien y la misericordia, dice el Salmo 23, me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida. Me perseguirá, Dios me perseguirá, Dios no se dará por vencido. Dios no abandonará el plan que tiene para mi vida. Dios no nos dejará irnos de la familia de Dios. Dios te buscará, te buscará, te buscará. Y si es necesario alguna prueba, alguna dificultad, alguna disciplina, Dios lo hará porque Él sabe que somos sus hijos. Amén. Amén. Así que en estas palabras del verso 10, palabras de Juan, no hay grises, no hay medios tonos. No hay penumbras, no hay ambigüedades. El contraste es total. La definición de Dios es absoluta, sin medias tintas. No hay una tercera opción. Somos hijos de Dios o hijos del diablo. No existe una tercera posibilidad. Y en esto Juan es absoluto. En esto Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es absoluto. Hijos de Dios o hijos del diablo. El apóstol quiere ofrecer pruebas ahora para que nosotros podamos saber con certeza quién es nuestro Padre. ¿Dios o el diablo? Solo dos opciones. Ahora Juan presenta dos filiaciones, hijos de. Son dos filiaciones que no solamente son distintas, sino que son opuestas. No solamente son distintas, sino que son opuestas. Son mutuamente excluyentes. Es lo uno o lo otro. No hay una posibilidad. No es 50 y 50. No es 75 y 25. No es 60 y 40.
Es todo o nada. ¿Soy hijo de Dios o hijo del diablo? Pastor, me está asustando. Ahora me entró la duda. Qué bueno, pero lo voy a explicar. Juan no puede decir nada más claro que esto. Y de este versículo se desprende con total claridad que, como dije, toda la humanidad está bajo esta o una de las dos filiaciones. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No hay una tercera. No como algunos dicen, no, pero como ayer estando en evangelismo hablé con una mujer y le pregunté si era creyente, me dijo que sí, que creía en Jesús y luego me dijo inmediatamente, pero no soy fanática. Es decir, ella piensa, ella cree, ella tiene una falsa idea de que no está aquí, no es hija del diablo, por supuesto, porque me dijo, hago buenas cosas, no soy hija del diablo, pero tampoco estoy acá, estoy aquí, en este sector neutro, ambivalente, en un estado etéreo, que no estoy ni tan, ni muy. Estoy aquí, pastor. Hermanos, tenemos que ver con claridad que Juan, a través de estas palabras, sentencia la ubicación, el lugar al cual pertenecemos. Estamos bajo un Padre. ¿Quién es tu Padre? Hay uno de los dos que está diciendo, yo soy tu Padre. ¿Es Dios o es el diablo? No hay matices ni grados de verdad. El error es error, la verdad es verdad. No hay zonas grises de verdad. ¿Es blanco o negro? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo yo puedo saber que soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo tener paz en mi corazón? Porque ¿sabe qué, hermanos? Como hemos dicho, en este peregrinaje, desde el momento de nuestra salvación, desde que yo fui salvo, me decepcioné, en el buen sentido de la palabra. Me desilusioné, en el buen sentido de la palabra. Me desilusioné porque tenía una ilusión. Y la ilusión es algo etéreo. Es un buen deseo que muchas veces no se cumple. Y el deseo era servir a Dios con todo mi corazón y nunca más fallarle. Fue decepcionante cuando le fallé. Fue decepcionante cuando le seguí fallando. Fue decepcionante cuando me di cuenta que a pesar de que había nacido de nuevo, que a pesar de que había recibido una nueva vida, todavía seguía viviendo en mi interior el Cristian viejo, el Adán. Todavía estaba ahí. Como dijo Lutero, yo pensé que Martín había muerto en las aguas del bautismo, pero este maldito sabía nadar y no murió. Hermanos, es decepcionante, es frustrante, produce una desazón y produce también una incertidumbre. Y hemos llegado a pensar, si ustedes son honestos como yo, soy honesto en el sentido que trato de decirme la verdad, no soy Joe el honesto. Era un chiste entre paréntesis. De que no somos perfectos. Todavía tenemos tendencias, inclinaciones al pecado. Todavía tenemos ese Adán dentro nuestro. Y esa Eva también. ¿Sí o no? Sí. Y todos nosotros hemos dudado, ¿realmente nací de nuevo? ¿No has pensado eso?
Oh, pero ¿cómo? Ayer hablábamos con un hombre. Ayer fue un día muy especial para mí porque me encontré con varios especímenes de creyentes ayer. Una mujer, permítanme contarles que me encontré con la primera mujer que nunca ha mentido. Le empecé a hablar del Señor y le dije, pero tú eres pecadora. Claro que sí. Dijo, sí, claro, todos pecamos, sí. Y le dije, ¿alguna vez has mentido? No. ¿No? No, dijo, nunca he mentido. Le dije, hermano, estaban ahí los hermanos en la mesa. Les presento a la primera mujer que no ha mentido. Había otro hombre que nos contaba, creyente, de que en un momento determinado su frustración, él hizo algo que todavía no se puede perdonar. Y está en un mar de duda, en un mar de incertidumbre, en un mar inestable. Es la inestabilidad andando. Se tortura por lo que hizo. Se tortura siendo creyente. Él dice, sí, el Señor me perdonó, pero todavía se tortura. Y sus pensamientos inequívocamente lo llevan a la idea de que tal vez él es un falso creyente. Hermanos, pero Juan, en vez de venir y ponernos un planchazo aquí y mandarnos todos al infierno, él está diciendo, atentos, porque estas son las evidencias de aquellos que sí han nacido de nuevo. Nos va a dar dos evidencias de aquellos que son hijos de Dios. ¿Y quiere que le diga algo? Escúchelo con atención. Escúchelo con atención. Ninguna de esas evidencias es que nunca más peque. ¿Lo entendieron? Entonces Juan está hablando aquí de los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo son personas no salvas que viven, escuche esto, habitualmente en la práctica del pecado como su estilo de vida y cometen pecado y no les causa pesar, no sienten culpa, no tienen remordimiento, pecan desvergonzadamente, impúdicamente y no confiesan sus faltas. Es decir, pecan como el diablo que peca desde el principio, no peca y se arrepiente, no peca y confiesa, no peca y le duele, no, nada de eso. Peca. Pecan como su padre, pecan como el diablo es su padre. Siguen pecando. Y alguien podría decir, ¿y cuál es la diferencia? Porque yo peco. Ah, ¿no sigues pecando? Sí, sigo pecando. ¿Cuántos pecados al día? ¿Cuántos pecados al día? Muchos. ¿Cuántos pecados al día? ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuál es la diferencia? Porque el creyente en su diario andar peca y a veces peca y peca durante el día. ¿Cuál es la diferencia? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es que, hermanos, habitualmente el diablo peca constantemente. El cristiano también lo hace. Pero el cristiano tiene algo que el diablo no ha hecho. Y es que el diablo peca desde el principio sin parar. El creyente peca, el Espíritu Santo lo convence. ¿Cuántos de ustedes han sido convencidos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes han sido convencidos por el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hace un creyente? Viene una vez más, Señor, una vez más te confieso mi pecado, perdóname. Como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la diferencia entre el creyente y el diablo. Ambos pecamos.
La diferencia es que cuando el creyente verdadero peca, busca el rostro de Dios para el perdón. Y le dice, Señor, por favor, un día, dame la victoria sobre este pecado. ¿Cuántos han orado por eso? Dame la victoria sobre los malos pensamientos. Dame la victoria sobre pensamientos lujuriosos. Dame la victoria sobre la crítica. Dame la victoria, Señor, sobre mi lengua. Dame la victoria sobre hábitos, adicciones. Dame la victoria, Señor. Como dijo Pablo, lo dijo claramente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién está hablando aquí? ¿Un novato? ¿Un creyente inmaduro? ¿Quién está hablando acá? Hermanos, el apóstol Pablo, que escribió gran porcentaje del Nuevo Testamento, libros como Romanos, que es la base del Evangelio. Ustedes saben, hermanos, que las grandes porciones de la Escritura, fueron escritas por asesinos. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Y Moisés asesinó a un egipcio. Fue un asesino. Escribió el Pentateuco, escribió algunos salmos. El otro asesino, David. La mitad de los salmos fue escrito por David. ¿Fue un asesino? Sí. ¿Quién es el tercer asesino? Pablo. Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Pecaron? Pecaron, pero no pecaron como el diablo. Los hijos de Dios son personas que han sido salvadas y que viven, esta palabra, habitualmente, vidas espirituales. Habitualmente es una tendencia general, no es una tendencia perfecta. En esa tendencia general de vivir habitualmente vidas espirituales, hay momentos en que yo caigo. Hay momentos en que mi carne me la gana. Hay momentos en que cedo a la tentación. Recuerde que el creyente tiene 3 grandes enemigos. El diablo es nuestro enemigo, el mundo es nuestro enemigo y la carne es nuestro enemigo. Por eso Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ustedes saben que Pablo nació en Tarso, pero déjeme terminar la definición. Los hijos de Dios son personas que han sido salvadas y que viven habitualmente, tendencia general, vidas espirituales, buscando agradar a Dios por medio de la obediencia, caminando en la luz y confesando sus pecados en la medida que son conscientes de ellos. Andar en la luz, hermanos, es vivir en confesión de pecados. Alguien me dijo, yo pensaba que vivir en la luz era no pecar. No, andar en la luz es confesar pecados. Hermano, no hay nada más espiritual que confesar pecados. Dios nunca se va a cansar, Dios nunca se va a agotar. Jamás tu pecado agotará la misericordia de Dios, sino que en el mismo momento que el Espíritu Santo te convenza de pecado, anda a tus rodillas, párate delante de la cruz y dile, Señor, soy pecador, perdóname, límpiame. Y el Señor lo hará. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. ¿Sí? No. 4 veces. ¿Sí? No. 10 veces. No. ¿Sí? No. 100 veces como César. No. Cada vez. No te quedes con un pecado sin confesar. Amén. Estos son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, Juan nos dará 2 evidencias de los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben cumplir estas 2 evidencias.
Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan usa esta palabra que es un adjetivo, manifiestan, es la palabra griega phanera. Y esta palabra quiere decir dar luz, hacer brillar, hacer que algo se vuelva claro. Proviene de la palabra phaino, que se traduce como brillar o hacer que brille. Y significa hacer algo visible como una manifestación externa a los sentidos. Enfatiza aquello que es visible a la vista, manifiesto, obvio, visible, evidente, etcétera, etcétera, etcétera. Juan está diciendo, esta es la evidencia, estas son las evidencias. ¿Qué quiere decir? Esto es el distintivo del Hijo de Dios o el Hijo del Diablo. Ahora, la palabra hijo es la palabra griega tekna. Y la palabra tekna se traduce como hijo legítimo, hijo nacido en la familia. ¿Ok? Hijo legítimo, nacido en la familia. Y Juan dice, hijo del diablo. Esta palabra viene de la palabra diabayo y quiere decir el que arroja acusaciones. El diablo es un falso acusador, un calumniador, alguien que pronuncia acusaciones falsas o tergiversaciones que difaman y dañan la reputación de otro. Este es el diablo. Hijos del diablo, hijos del embustero. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 13. ¿Están conmigo todavía? ¿Tienen calor? Hechos capítulo 13. Pablo está en Chipre con Bernabé. Están compartiendo el evangelio con un hombre influyente ahí en Chipre, un hombre que se llama Sergio Paulo. Pero también había otro hombre, un engañador, que estaba molestando, que estaba difamando las palabras de Pablo. Hechos capítulo 13, verso 8 al 10. Y luego volvemos a 1 Juan capítulo 3. Dice, pero les resistía. ¿Quién les resistía a Bernabé y a Pablo de compartir el evangelio? Dice, pero les resistía Elimas, el mago, porque también se traduce así su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Pablo y Bernabé están predicando el evangelio a este procónsul, a este hombre que tiene un rango importante ahí en esta ciudad, en Chipre, y está molestando, está interviniendo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él sus ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo se enfrenta a este hombre y le dice, engañador, hijo del diablo, ¿hasta cuándo trastornarás los caminos del Señor? Hermanos, un hijo del diablo va a hacer lo que su padre hace. Un hijo del diablo va a intentar pervertir el mensaje, va a intentar que los incrédulos no escuchen el evangelio. Un hijo del diablo siempre va a impedir que el mensaje llegue puro a los oídos de los no creyentes. Ahora, Pablo, usando la autoridad de Dios, lo confrontó y este hombre, de acuerdo a la Escritura, después que Pablo lo confrontó, este hombre quedó ciego. Perdió la vista. Este hombre, intentando confundir el evangelio, intentando tergiversar el evangelio,
finalmente fue enfrentado por Pablo y recibió esta disciplina de parte de Dios. Hermanos, la marca distintiva del hijo del diablo es la inclinación constante. Recuerde, es una constante inclinación hacia la maldad, sin remordimiento, sin culpa, sin pena, nada le pesa, sigue en ese camino de maldad sin confesar su pecado. Es todo lo contrario, peca habitualmente, sin vergüenza, sin pesar, peca desvergonzadamente. Volvamos a 1 Juan 3. Vamos a, para terminar, ver las señales, los indicadores absolutos del Hijo de Dios. Es una señal inequívoca, es una señal inevitable. Y aquí Juan menciona que es una marca, un distintivo doble. Como dijimos, es una tendencia continua hacia dos cosas. Primero, Juan lo llama justicia. Justicia. La otra marca. Amor. Son dos marcas y son dos inclinaciones, son dos tendencias generales. Quiero repetir esto para que quede grabado en sus corazones. Cuando hablo de tendencia general, no estoy hablando de una tendencia perfecta. Es una dirección constante. En ese proceso, recuerde que la santificación es un proceso. En ese proceso puede haber momentos en mi vida en que yo caiga. Puede haber, y no solamente puede haber como algo hipotético, sino que yo voy a caer. Pero no quiero estar ahí. El Espíritu Santo me va a decir, confiesa, confieso y continúo. Estoy en eso y vuelvo. Espíritu Santo, Señor, perdóname, vuelvo. Es una tendencia general. El creyente ha comenzado a apartarse del mal. El creyente ha comenzado a apartarse de lo incorrecto y a tener una tendencia continua hacia la justicia. Ese es el camino mayoritario en el creyente, hacia la justicia. Y cada vez que el creyente cae, confiesa. No como el diablo, que nunca ha confesado. Entonces, hermano, la primera es justicia. La palabra justicia, escúcheme. La palabra justicia, ya la vamos a ver, es la palabra dikaiosune y es la palabra que se traduce como rectitud. La palabra dikaiosune, la palabra justicia quiere decir que yo vivo de acuerdo con los parámetros eternos y divinos de Dios. Los parámetros de Dios son mis parámetros. La rectitud de Dios es mi objetivo. La vida santa de Dios es mi objetivo. Para allá estoy enfocado. Y como digo, probablemente, y lo más seguro es que en ese proceso voy a hacer exactamente lo contrario. Pero de ahí me levanto y sigo. Y alguien podría decir, sí, pero eso pareciera hipocresía. Alguien dijo una vez, no quiero ir a la iglesia, no me invite más a la iglesia, porque allí hay puros hipócritas. Y el hombre le dijo, bienvenido entonces. Hay un lugar para ti. Hermanos, no es hipocresía, porque delante de Dios no es que me presente con una cara de santurrón y aquí no hago nada, no quiebro un huevo. Soy tan bueno como esta mujer que me encontré ayer, que nunca he mentido, nunca he robado de ninguna manera. Ser hipócrita es tener una doble cara.
Y un creyente no tiene una doble cara. ¿Por qué no tiene una doble cara? Porque vive delante de Dios, sabe que no lo puede engañar. Sabe que yo no puedo engañar a Dios. Yo no puedo llegar aquí el domingo, levantar mi mano, no pasó nada en la semana. Aleluya, amén. No pasó nada en la semana, no pequé, no fallé, no caí, aquí estoy. Eso es hipocresía. Sino que yo llego en la mañana y digo, Señor, gracias porque durante esta semana tú me cuidaste. Esta semana fallé, pero tú me perdonaste. Esta semana caí, pero tu sangre me limpió. Señor, esta semana fracasé miserablemente. De nuevo no he podido vencer mi pecado, pero aquí estoy. Te necesito. Soy un pecador. ¿Eso es hipocresía? No es hipocresía. No es hipocresía, porque yo vivo delante de Él, Él me conoce, no hay nada que yo le pueda esconder. Señor, aquí estoy libre de pecado. Como el publicano en el templo, mientras el fariseo oraba. ¿Cómo oraba el fariseo? Como algunos. Señor, te doy gracias porque soy tan bueno. Pucha que soy bueno. No hago esto, doy diezmo de todo lo que gano. Imagínate, fariseo. Necesitamos algunos fariseos también. Mírame, Señor, qué bueno soy. Mírame, Señor, qué limpio soy. Mírame, Señor. Dice la Biblia que oraba consigo mismo. Su oración no llegó más allá del techo. En cambio, el publicano, golpeándose el pecho, lejos, le dijo, sé propicio a mí, ¿qué? Pecador. Autojusticia, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Fuera. ¿Quiere que le diga algo? Dios aborrece la autojusticia. Dios aborrece la autojusticia. La aborrece. Es detestable para Él. Pero Él ama la verdad en lo íntimo. Salmo 51, verso 6. Dios ama que yo sea honesto con Él. Dios ama que le diga, Señor, en este día es la 7ª vez que fallo. ¡Qué dolor! Siento dolor porque fallo. Siento dolor porque caigo. Siento dolor, siento vergüenza, siento pesar. Ese es un cristiano verdadero. Yo pensaba que el cristiano verdadero no pecaba. Equivocado. El cristiano verdadero sí peca y a veces peca grotescamente. Peca grotescamente, pero sabe que en la misericordia de Dios hay un lugar para él. Ven a Jesús, ven cada vez que caigas. Ven a Jesús, no te quedes en tu pecado. No te quedes revolcándote en el barro como un cerdo, porque no eres un cerdo, eres una oveja que ha caído en el pecado. Levántate porque el Espíritu Santo está en ti. La simiente divina está en ti. Tienes la palabra de Dios. Todos tus pecados han sido perdonados. Todos tus pecados han sido perdonados. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. El diablo quiere que te quedes en el pecado, revolcándote en el pecado. No lo hagas. Y nunca pienses que eso es piedad o piadoso. No lo es. Entonces, Juan dice que hay 2 evidencias. Justicia. Eso tiene que ver con Dios. Y amor. Eso tiene que ver con el prójimo. ¿Ok? El creyente vive en 2 esferas. Hacia Dios, hacia el prójimo. ¿Cómo se evidencia de que somos hijos de Dios? Porque tengo una inclinación hacia Dios. Vivir en justicia. Y tengo una inclinación hacia mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Mira a tu lado. Mira a tu lado. Al otro lado, Mauricio. Claudia, al otro lado. Yeah. El creyente verdadero tiene 2 inclinaciones. Justicia hacia Dios, amor hacia el hermano. Amor hacia el hermano, justicia hacia Dios. ¿Qué es justicia? Pastor, ¿qué es justicia?
Justicia es todo lo que Dios es, todo lo que Él ordena, todo lo que Él exige, todo lo que Él aprueba, todo lo que Él provee a través de Cristo. Eso es justicia. Entonces mi vida está inclinada a todo lo que Dios aprueba. Lo que Dios aprueba es algo que yo debo aprobar y amar y caminar. Si Dios me dice que yo debo obedecer sus estatutos, entonces yo debo tener esa tendencia a vivir en esos estatutos. Todo aquello que le agrade a Dios es algo que debe agradarme a mí. Si Dios habla de pureza, de una vida pura, yo debo promover en mí mismo una vida pura. Yo debo caminar delante de Dios en justicia, en rectitud. Si Dios me dice, no te quedes con el vuelto. Aló. Pequeñas cosas. Mentiras. Injusticias. Exageraciones. ¿Cuántas personas evangelizaste ayer? 5,000, 6,000. ¿Verdad? Ya, 3,000. Fueron 3,000. Una vez un hombre se subió a una avioneta con un montón de tratados y lo empezó a arrojar sobre la ciudad. Creo que fue en México, si no me equivoco. Y empezó a arrojar los tratados por acá y por acá. Y después dijo, evangelicé a todo México. Exageración es pecado, mentira es pecado. Justicia es todo lo que Dios es. Todo lo que Él ordena es justo. Si Dios ordena esto, yo debo andar en eso. Eso es justicia. Debo ajustar mi vida a lo que Dios demanda de mí. Entre esas cosas, cuando la Biblia dice no dejen de congregarse, yo debo ajustarme a esa norma. Es Dios el que dicta las normas, no soy yo. No, pero pastor juega Agassi, no sé los nombres. Juega el Chino Río, pastor. Me quedé en el pasado. No tengo idea. Y yo, Patricio Cornejo. Si Dios dice algo, es algo que yo debo hacer. Eso es justicia. Un nacido de nuevo va a comenzar a amar lo que Dios ama. Va a querer vivir de la manera que Dios quiere que dice que vivas. En el matrimonio, en el trabajo, no sacando la vuelta. ¿Por qué no predica otra cosa, pastor? No es que quiero 5 minutos para mi cafecito, que al final son 30 minutos. Déjeme revisar mi correo personal en el trabajo. Hermanos, justos. Dios quiere que seamos justos, que vivamos en justicia. No, pero esta empresa me roba, así que si yo le robo 30 minutos, ladrón que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón, pastor. Eso no es la justicia de Dios. Esa no es la justicia de Dios. Tú sabes que la Biblia dice, Pablo dice que nosotros debemos trabajar y cuando trabajemos no debemos ser como aquel que sirve al ojo. Viene el jefe y todos se ponen a trabajar, a escribir como loco porque está el jefe. Eso es servir al ojo. ¿Sabes que servimos a nuestro Señor? Él es nuestro jefe. Él es nuestro jefe. No importa dónde yo esté, no importa dónde yo me esconda sacando la vuelta, Dios me ve. Lo dije por si le cae a alguien. Eso es justicia. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios ordena, todo lo que Dios exige, todo lo que Dios aprueba, eso es justicia. De esa manera debemos vivir. El creyente vive en 2 dimensiones, hacia Dios. El Hijo de Dios vive en esa dimensión, justicia.
Y la otra, amor. Amor. Prójimo. Si ustedes se dan cuenta, este es el gran mandamiento. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. No hay otra. Pastor, pero me cuesta tanto amar a este hermanito. Hay hermanos que son más fáciles de amar que otros, ¿verdad? Juan usa el verbo amar, que es el verbo agapao. Y este verbo está escrito en el tiempo presente, quiere decir estar permanentemente amando. Es decir, yo debo tener una inclinación hacia mi hermano. Yo debo tenerla. ¿Y dónde es el mejor lugar donde nosotros podemos desarrollar este amor? ¿Adivina dónde? ¿Adivina dónde? ¿La iglesia? ¿La iglesia? A veces no es el lugar indicado porque en la iglesia llegamos todos tan amorosos, tan, oh hermano, besito, un abracito, esto, etcétera, etcétera. ¿Dónde? La casa. Ahí, en el trabajo. Es ahí donde se manifiesta si realmente somos hijos de Dios. Amando al prójimo, amándolo. Entonces Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay una tercera opción. No existe. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Y en qué se manifiesta? Todo aquel que hace tiempo presente, está haciendo permanentemente, constantemente justicia. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios declara, todo lo que Él demanda, eso es justicia. Vivo delante de Dios, camino con Dios. Eso es algo que el creyente habitualmente, no estamos hablando de nuevo de perfección, que nunca fallamos. Podemos fallar en esto, claro que sí, y vamos a hacerlo. Pero mi tendencia es volver. Lo otro es amar al hermano. Amar al hermano. Amar al hermano, a esa persona que Dios puso cerca tuyo. En eso se manifiestan los hijos de Dios que viven en justicia permanente y amor permanente. Amén. Padre, oramos esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Ayúdanos, Señor. Estamos en el proceso. Somos seres caídos. Permite que nuestra tendencia general sea a la justicia y el amor hacia ti y hacia mi prójimo. Que en mi vida yo pueda reflejar lo justo, la rectitud, amando lo que tú amas, guardando lo que tú guardas, cumpliendo lo que tú pides que cumpla. Señor, sé que vamos a fallar y tú sabes que vamos a fallar. Pero te pido, Señor, que siempre nos mantengas activos espiritualmente, que tu Espíritu Santo constantemente esté reprendiéndonos, corrigiéndonos, hablándonos, para que podamos correr a confesar y restaurar nuestra comunión contigo todas las veces que sea necesaria. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo. No siempre es fácil, no siempre es algo que nos agrada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar como tú quieres que amemos. Es una tarea titánica y que nos va a costar todo el resto de nuestra vida, pero ayúdanos. Y gracias porque en todo este proceso tu gracia nos acompaña. En todo este proceso tu gracia estará con nosotros. Te amamos, Señor, y cuando decimos te amamos, tú sabes, Señor, que todavía ese amor es imperfecto. Todavía lo es. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos.
Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles.